Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a este espacio donde compartimos un pedacito de nuestras vidas, y vaya que tenemos una historia emocionante para contarles hoy. Si son nuevos por aquí, un saludo enorme y un abrazo virtual. No olviden hacer clic en ese botón de suscribirse, que así forman parte de nuestra gran familia, y no se pierden ninguna de nuestras aventuras. Si ya nos siguen desde hace tiempo, pues, qué alegría tenerlos de vuelta. Saben que aquí siempre hay espacio para una buena charla, risas y por supuesto muchas emociones. Hoy el aire tiene un sabor especial, una mezcla de nerviosismo y muchísima ilusión, porque estamos a punto de vivir un momento que hemos estado esperando con ansias. Si el título de este vídeo les pareció un tanto enigmático, permítanme aclararles un poco. Hoy vamos a hablar sobre preparativos, sobre maletas, sobre planes, todo esto porque nos vamos a Turquía. Sí, lo escucharon bien. Kerem y su familia, incluyendo a este humilde servidor que les habla, nos embarcamos en una aventura que sabemos que será inolvidable. Pero no se trata de un viaje cualquiera, no es una escapada turística más. Este viaje tiene un destino, y una persona muy especiales, estamos hablando de Hande. Para aquellos que no estén familiarizados con nuestra historia, Hande es una amiga muy querida, una persona que ocupa un lugar muy especial en nuestros corazones, y a quien no vemos hace ya un tiempo considerable. La distancia, como suele suceder, nos ha mantenido alejados físicamente, pero no en espíritu. Las videollamadas y los mensajes nos han mantenido conectados, pero ahora, finalmente, ha llegado el momento del tan ansiado reencuentro. Y les aseguro que la emoción es palpable, casi tangible. Estamos contando los minutos, los segundos, para poder abrazarla de nuevo. Y la emoción no es solo nuestra, también nuestros hijos están que no caben de la felicidad por conocerla. Ha llegado el momento de convertir esa amistad virtual en una experiencia real, de compartir risas y momentos juntos. Así que acompáñennos en esta aventura, desde los preparativos hasta el gran reencuentro, porque sabemos que les encantará ser parte de esta historia. Esta no es solo nuestra historia, es una historia de amistad, de conexión y de la magia que ocurre cuando los lazos trascienden la distancia. Antes de sumergirnos por completo en los detalles, quiero dejarles una pregunta rondando por sus cabezas. ¿Han sentido alguna vez esa mezcla de nervios y alegría ante un reencuentro esperado? Seguro que sí. Esa sensación de cosquilleo en el estómago es la que nos está acompañando en cada paso de este viaje. Y es que no es para menos, se trata de un viaje cargado de significado, un viaje que va mucho más allá de un simple desplazamiento geográfico. Es un viaje del corazón, un viaje que une lazos y fortalece amistades. Es un recordatorio de que las relaciones que cultivamos son tesoros invaluables, y que a pesar de los kilómetros que nos puedan separar, siempre hay una manera de reencontrarnos. Pero bueno, dejémonos de tanta introducción y pasemos a lo que todos quieren ver, los preparativos y la cuenta regresiva para este gran día. Hoy no solo les compartiré los pormenores logísticos, sino también los momentos más humanos y vulnerables que hemos experimentado al prepararnos para este encuentro. Porque al final, la vida se trata de esas pequeñas historias que nos hacen sentir vivos. Lo primero y creo que lo más caótico fue la organización de las maletas. ¿Alguien más siente que empacar es un arte perdido? Porque para nosotros es una verdadera odisea. Queremos llevar un poquito de nuestra esencia, regalos que hablen de nuestra cultura, y por supuesto, ropa que nos haga sentir cómodos y preparados para cualquier aventura que se presente. Y en esto, claro, los niños tienen su propio criterio. La maleta de mi hija, por ejemplo, parece un arcoíris andante entre vestidos coloridos, accesorios brillantes y un peluche que no piensa abandonar ni por un segundo. Se llama Estrellita, y es su compañera inseparable desde hace ya varios años. Hemos tenido que negociar con ella para que no llevara toda su colección de muñecas, pero al final, Estrellita fue la elegida para este viaje especial. Y ni hablar de la de mi hijo, donde la prioridad parecen ser sus videojuegos portátiles y toda clase de aparatos electrónicos. En fin, un desafío de organización digno de un premio. Pero al final, después de mucho estira y afloja, logramos cerrar las maletas, no sin antes verificar que todos llevamos lo indispensable, incluyendo, por supuesto, los pasaportes. El proceso de empacar, lejos de ser una tarea meramente logística, se convirtió en un ejercicio de paciencia, risas y, por qué no decirlo, algunos momentos de frustración. Pero lo más importante es que lo hicimos juntos como familia, lo que hizo que incluso el caos se sintiera como un proceso lleno de amor.
Mientras seleccionábamos la ropa, no pude evitar reflexionar sobre cómo el acto de empacar también representa un viaje personal. Cada prenda que elegimos, cada objeto que decidimos llevar, es una pequeña parte de nosotros que vamos a compartir con Ande. Es como si estuviéramos llevando un trocito de nuestro hogar, de nuestra rutina, para mostrarle a nuestra amiga un poco más de quiénes somos hoy en día. Los regalos que seleccionamos para Ande no fueron elegidos al azar. Quisimos que cada uno tuviera un significado especial, que representara no solo nuestra cultura, sino también nuestra amistad. Uno de ellos es una pieza artesanal que representa un animal totémico de nuestra región, una figura que guarda una profunda conexión con nuestra historia y nuestras creencias. Otro es una recopilación de recetas de nuestra familia, un libro que esperamos que Ande use para cocinar platillos que le recuerden a nosotros y a nuestro hogar. La idea es que a través de estos regalos, Ande pueda sentirse más cerca de nosotros, incluso cuando la distancia nos separe. La ruta, por supuesto, ya la tenemos trazada, vuelos confirmados y alojamientos reservados. En esta ocasión, hemos decidido optar por un pequeño apartamento cerca de la zona donde vive Ande, para tener más espacio y comodidad para toda la familia. Y por supuesto para poder cocinar algunas de nuestras comidas favoritas y compartirlas juntos. Porque seamos sinceros, no hay nada como una buena comida casera para unir a las personas. El apartamento que elegimos es acogedor, tiene un balcón con vista a un pequeño jardín y una cocina bien equipada donde planeamos preparar deliciosos platillos turcos y, por supuesto, algunos de nuestros platos favoritos. Hemos imaginado varias cenas en familia, con Ande compartiendo risas y anécdotas, creando nuevos recuerdos que atesoraremos por siempre. La elección del alojamiento no fue una tarea sencilla. Queríamos un lugar que nos hiciera sentir como en casa, que fuera cómodo para todos y, sobre todo, que estuviera cerca de Ande. Después de varias horas de búsqueda, finalmente encontramos este pequeño rincón que nos pareció perfecto para nuestro viaje. Así que entre maletas, reservas y listas de pendientes, los días previos al viaje han sido un torbellino de actividad. Pero un torbellino lleno de emoción, de esas emociones que nos hacen sentir vivos y que nos recuerdan la importancia de los lazos que nos unen. Y hablando de lazos, la comunicación con Ande ha sido constante durante todo este tiempo. Nos hemos mantenido al tanto de sus actividades, de sus planes y hemos contado los días juntos hasta este momento. Las videollamadas han sido un puente entre nuestros mundos, pero todos sabemos que nada se compara con un abrazo en persona. Hemos compartido tantas cosas juntos, risas, anécdotas, confesiones, y sabemos que este reencuentro será la cereza del pastel de esta linda amistad. Las videollamadas con Ande se han convertido en una tradición en nuestra familia. Cada semana, nos reunimos frente a la pantalla para ponernos al día, para compartir nuestras novedades y para reírnos juntos. Las hemos hecho desde la cocina, desde el jardín, incluso desde la habitación de los niños, siempre buscando un espacio para conectar con nuestra amiga. Hemos compartido alegrías, tristezas, frustraciones y éxitos, siempre brindándonos apoyo y aliento. Ande ha sido como una hermana para nosotros, una consejera, una confidente, alguien en quien podemos confiar ciegamente. Hemos planeado algunas actividades juntos, hemos hablado sobre los lugares que queremos visitar, los restaurantes que queremos probar y las aventuras que queremos vivir. Hemos creado una lista interminable de lugares para conocer, desde mercados locales hasta monumentos históricos, desde parques hasta playas. También hemos hablado de probar diferentes platillos turcos, desde el famoso kebab hasta los deliciosos dulces de baklava. Queremos sumergirnos en la cultura turca, vivirla en carne propia y por supuesto compartirla con Ande. Y aunque sabemos que la vida es impredecible, tenemos la certeza de que lo que viviremos juntos será inolvidable. Pero no todo han sido preparativos materiales. También hemos dedicado tiempo a prepararnos emocionalmente para este gran encuentro. Hemos hablado con los niños sobre Ande, les hemos mostrado fotos y les hemos contado anécdotas sobre ella. Queremos que este encuentro sea una experiencia positiva para todos, que se sientan cómodos y felices de conocerla. Hemos visto fotos de Ande, hemos jugado a adivinar sus gustos, e incluso hemos aprendido algunas frases básicas en turco para poder comunicarnos con ella de forma más personal. Los niños han dibujado tarjetas y hecho pequeños regalos para Ande, mostrando la emoción que sienten por conocerla. Queremos que este encuentro sea un momento de conexión genuina, donde la barrera del idioma no sea un obstáculo para crear recuerdos inolvidables.
Y creo que ellos también están igual de emocionados que nosotros, porque cada vez que hablamos de Ande sus ojos se ilumina. N de emoción. Han preguntado sobre sus pasatiempos, sus comidas favoritas y sobre los lugares que les gustaría visitar juntos. Es como si Ande ya fuera una parte de nuestra familia, una pieza que encaja perfectamente en nuestro rompecabezas. Y es que en el fondo todos anhelamos conexión humana, todos queremos construir relaciones significativas que enriquezcan nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que Ande ha hecho con nosotros. Ella se ha convertido en una parte importante de nuestra historia, y no podemos esperar a seguir escribiendo nuevos capítulos juntos. Además de la emoción del reencuentro, también sentimos una profunda gratitud por la oportunidad de viajar y conocer un nuevo país, una nueva cultura. Turquía es un lugar fascinante con una historia milenaria y una riqueza cultural que estamos ansiosos por explorar. Hemos leído libros sobre su historia, hemos visto documentales sobre sus paisajes y hemos escuchado música tradicional para sumergirnos en su atmósfera antes de siquiera poner un pie en su territorio. Queremos conocer lugares como la Mezquita Azul, Santa Sofía, Capadocia y el Gran Bazar, lugares que nos han maravillado con su historia y su belleza. Queremos sumergirnos en sus costumbres, probar su gastronomía, conocer a su gente y dejarnos sorprender por su magia. Tenemos planeado visitar mercados locales, aprender algunas frases en turco, escuchar música tradicional y probar platillos que aún no conocemos. Este viaje sin duda será una experiencia enriquecedora para toda la familia, y nos permitirá ampliar nuestros horizontes y crear recuerdos inolvidables. Los niños están emocionados por probar nuevos sabores, conocer nuevas costumbres y descubrir lugares que solo han visto en fotografías. Y nosotros como padres estamos felices de poder ofrecerles esta oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal. Así que entre preparativos, expectativas y mucha emoción, los días previos al viaje se han ido volando. Cada amanecer nos acerca un poco más a ese tan ansiado momento del reencuentro. Y les confieso que a medida que se acerca la fecha, la emoción se vuelve más intensa, más palpable. Es como una montaña rusa de sentimientos donde la felicidad, los nervios y la expectativa se mezclan en un torbellino que nos deja sin aliento. Y ahora, mientras grabo este vídeo, ya estamos a punto de partir. Las maletas están cerradas, los pasajes en mano, y los corazones latiendo a 1000 por hora. Hemos revisado una y otra vez cada detalle, desde los pasaportes hasta los cargadores de los teléfonos, para asegurarnos de que no nos falte nada. El avión está a punto de despegar, llevándonos hacia un nuevo capítulo de nuestras vidas. Este no es solo un vuelo hacia un destino geográfico, sino también un vuelo hacia el corazón, hacia la amistad y hacia la creación de nuevos recuerdos inolvidables. Y no quería despedirme de ustedes sin compartirles un poco de esta emoción que nos embarga. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta aventura, por ser parte de esta historia y por su apoyo constante. Sus mensajes de aliento, sus comentarios llenos de cariño y su interés por nuestra historia nos llenan de energía y nos impulsan a seguir compartiendo nuestras vidas con ustedes. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como nosotros disfrutamos grabándolo. Y por supuesto, no puedo esperar a compartirles nuestra experiencia en Turquía, el reencuentro con Ande y todo lo que viviremos allí. Queremos que sean parte de nuestra aventura, que sientan la emoción del reencuentro y que se inspiren a cultivar sus propias relaciones personales. Así que estén atentos, porque vienen muchos vídeos emocionantes por delante. Y mientras tanto los invito a que comenten, que nos dejen sus opiniones, sus dudas y sus expectativas sobre este viaje. Nos encanta leer sus mensajes y saber que están ahí acompañándonos. Esta historia, como saben, no termina aquí. Al contrario, recién comienza. Este viaje es solo el inicio de una nueva etapa en nuestra relación con Ande, una etapa que esperamos que esté llena de alegría, risas y momentos inolvidables. Imaginamos paseos por los mercados, cenas compartidas, conversaciones profundas y muchas risas. Queremos que esta experiencia nos una aún más y que nos permita crear nuevos recuerdos que atesoraremos por siempre. Sabemos que la distancia puede ser un desafío, pero también sabemos que los lazos que nos unen son más fuertes que cualquier obstáculo. La amistad, como el amor, no conoce fronteras ni distancias ni tiempo. Es un sentimiento que se nutre con el cariño, la lealtad y la reciprocidad. Así que con el corazón lleno de emoción, nos despedimos por ahora. Pero no se preocupen, que muy pronto estaremos de vuelta con más noticias, más aventuras y por supuesto, más contenido para ustedes.
Queremos que sean testigos de nuestro reencuentro con Ande, que sientan la emoción en primera persona y que se inspiren a cultivar sus propias relaciones personales. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo, directamente desde Turquía. Y bueno, si han llegado hasta este punto del vídeo, quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por tomarse el tiempo de acompañarnos en esta aventura. Sé que fue un poco largo, pero queríamos compartir cada detalle, cada emoción, cada preparativo. Queríamos que fueran parte de nuestro viaje desde el primer minuto, que sintieran la emoción de nuestros preparativos y la expectativa que nos invade antes del gran encuentro. Así que para recapitular un poco, hoy les contamos sobre nuestra inminente partida a Turquía, un viaje que no es solo un desplazamiento geográfico, sino un reencuentro esperado con una amiga muy querida, Ande. Les compartimos los preparativos, la organización de las maletas, la planeación del viaje y, por supuesto, la emoción que nos embarga a todos en la familia. Este viaje no es solo una escapada, es un encuentro de almas, un momento de conexión profunda y la confirmación de que la distancia no puede romper los lazos de amistad. También les hablamos sobre la importancia de la conexión humana, sobre la necesidad de cultivar relaciones significativas que enriquezcan nuestras vidas. Las relaciones personales son el tesoro más valioso que podemos tener, son las que nos dan sentido a la vida y nos permiten crecer como individuos. Es importante invertir tiempo y energía en construir lazos genuinos y mantenerlos a pesar de la distancia. Y sobre cómo, a pesar de la distancia, los lazos de amistad pueden mantenerse fuertes y florecer. Los kilómetros no son un obstáculo para la amistad verdadera, la distancia solo prueba la fortaleza de los lazos que nos unen. Y este viaje es una prueba de ello, un recordatorio de que las relaciones importantes valen la pena el esfuerzo, la espera y la aventura. Este viaje, sin duda, será una experiencia inolvidable, un momento que quedará grabado en nuestros corazones para siempre. Y estamos felices de poder compartirlo con ustedes, nuestra gran familia virtual. Sabemos que nuestras vidas se entrelazan a través de esta pantalla, que compartimos momentos, emociones y experiencias. Queremos agradecerles por ser parte de nuestra historia y por permitirnos ser parte de las suyas. Recuerden que los buenos momentos son aún más especiales cuando se comparten con las personas que queremos. La vida está llena de altibajos, pero lo más importante es rodearnos de personas que nos aman, nos apoyan y nos hacen sentir felices. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo constante, por cada mensaje y cada comentario. No saben lo mucho que significan para nosotros. Cada palabra que nos dejan es un aliento para seguir compartiendo nuestras vidas con ustedes. Y ahora, para cerrar con broche de oro, les pido que no se olviden de dejar su like, si les gustó el vídeo, que compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan ser parte de esta historia y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Queremos que esta familia virtual siga creciendo y que compartamos aún más experiencias y aventuras juntos. Así no se pierden ninguna de nuestras aventuras porque les aseguro que tenemos muchas más historias que contarles. Tenemos planes para visitar lugares increíbles, para conocer gente fascinante y para crear recuerdos que nos acompañarán por siempre. Y sobre todo, no se olviden de dejar sus comentarios. Queremos saber qué les pareció este vídeo, cuáles son sus expectativas para nuestro viaje a Turquía y si alguna vez han vivido una experiencia similar. Queremos saber cómo se sienten, que nos compartan sus propias historias y que se inspiren con la nuestra. Nos encanta leer sus mensajes y saber que están ahí acompañándonos en cada paso del camino. Y con esto, ahora sí, nos despedimos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo, desde Turquía. Hasta pronto. No se pierdan el próximo episodio, donde les mostraremos el emocionante reencuentro con Ande y nuestra primera impresión de Turquía. Estén atentos.